Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Pinhas 5778. Esta Parashá tiene varios temas que me gustaría desarrollarlos porque es una Parashá que me parece bastante central. Sobre todo para poder distinguir las barrabasadas que se han enseñado en el occidente sobre el pobre rabino Yeshua. Y cuando digo pobre rabino Yeshua es porque se lo ha sacado de su contexto por completo. Justamente en el texto que leemos hoy del Evangelio de Juan, la Besorá de Juan, la buena noticia que nos traen los 4 evangelios, que es que ya vino el Mesías y que por lo tanto viene el juicio y la restauración de todas las cosas. Eso es el Evangelio, no que Cristo murió y ha resucitado los 3 días y vamos todos al cielo. Eso es una religión, no es lo que realmente dice el texto. Bien, ¿qué pasa acá? Acá en el texto de Juan capítulo 2 se nos dice que Yeshua sube a Jerusalén. Cuando Yeshua sube a Jerusalén en el entendimiento hebraico es que asciende espiritualmente y va al templo. Y cuando va al templo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, la expectativa de toda la gente, ahí viene el hijo de David, el pueblo había proclamado hijo de David cuando entraba. ¿Qué es lo primero que hace? Agarra un azote y empieza a tirar todas las mesas de los cambistas y empieza a librar a los animales. Y después dice, el celo de tu casa me consume. Obviamente que eso fue revolucionario. ¿Pero por qué fue revolucionario? Porque los judíos estaban en la fiesta de Pascua. Era la Pascua de los judíos, dice Juan. Qué cosa rara eso. ¿Cómo no era un judío? Abí, sentate, mi amor. Gracias. ¿No era Pascua de los judíos? ¿Y él no era judío? Entonces es un judío que le habla a los judíos, pero son ellos contra él o él contra ellos. Ajá. Bueno, en realidad esto es enseñado que él es el primer cristiano, creador del cristianismo. Cristo les viene a hablar a los judíos. ¿Fue como de los judíos? La gente no le decía rabino. No nació de madre y padre judíos en la tierra de Israel, nunca salió de la tierra de Israel. Y los judíos es la fiesta de ellos, de los judíos de los otros. En realidad está muy bien escrito, no está mal escrito. Está perfectamente bien escrito. Lo que sucede es que en griego, la palabra que aparece ahí, yudiao, refiere a judíos de religión, no a judíos de Judea. Y entonces es perfecto. Es la Pascua de la religión de los judíos. Porque Juan está explicando qué es lo que está sucediendo. Pero se ha enseñado tanto que Cristo y los judíos no tienen nada que ver, que cuando lo leemos cortado. Alguien de afuera que debe enseñar a esos judíos. Bien. Después del capítulo 8 de el libro de los Hechos en adelante, sin el Evangelio de Juan, cada vez que aparece la palabra judío no se refiere a los judíos de Judea, sino a los dirigentes del templo. Eso en griego es clarísimo. En la traducción al español o al inglés no se puede distinguir. Porque de una manera en griego se dice judíos de Judea y de otra manera en griego se dice judíos de religión. En otros idiomas eso se pierde. Y lo han perdido a propósito para hacer la diferencia. Cristo enseñándole a estos judíos que lo mataron. Bien, situación, llega y rompe todo. ¿Por qué tira todo? Y dice, mi casa no es una casa de mercado. La Torá decía que cuando una persona va a las 3 fiestas de peregrinaje y vive lejos, tiene que vender lo que va a llevar de ofrenda, agregar un quinto a eso y comprar en Jerusalén y ofrendar. Entonces estaba perfecto lo que estaba sucediendo ahí. No era incorrecto. Lo que pasó es el rechazo de Yeshua, no al templo, sino a cómo se dirigía el templo. Porque ¿cómo había terminado eso? Siendo más importante el sacrificio que hago
que el esfuerzo que hago para no cometer un error. Porque la Torah dice que cada vez que te equivocas, tenés que reconocer que te equivocaste, compras un animal o llevas un animal y se sacrifica. Pero Dios no se satisface con el animal. ¿Con qué se satisface? Con que no cometamos el pecado. Y si cometimos el pecado, ¿con qué se satisface? Con que hagamos teshuvá. Uy, me equivoqué. ¿Qué hago si tengo que hacer tal cosa? ¿Cómo terminó eso en la práctica? ¿Qué hiciste? Bueno, vení, maté un animal, decirle a Dios y ya estás libre. Rezá 20 Ave María si estás libre, pedir al pastor que ore por vos y estás libre. Es lo mismo. Y lo que reclama Yeshua es que Dios no es un comercio. Esa es la situación. Pero claro, se metió con el establishment. En aquella época, les recuerdo, que los esenios estaban constituidos por saduceos y fariseos que se fueron de Jerusalén porque rechazaban lo que se hacía en el templo, y eso es independientemente de Yeshua. Yeshua vino después. Entonces ya había todo un movimiento de rechazo respecto al templo de Jerusalén. No al templo, a la dirigencia del templo de Jerusalén. Si haces el árbol bueno, el fruto va a ser bueno. Si haces el árbol malo, el fruto va a ser malo. Y entonces, él ahí dice que el templo va a ser destruido. Destruyan esta casa en 3 días. Destruyan esta casa y yo en 3 días la voy a levantar. Entonces, él, como se interpreta después, pues ya es una interpretación de quien escribe el libro de Juan, él estaba hablando de cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en 3 días iba a resucitar. Sí, está bien, pero hay algo más ahí. Él está haciendo exactamente lo mismo que decían los esenios. El templo, viniendo el Mesías, ha dejado de tener su centralidad física. ¿Por qué? Porque vino el Mesías. Entonces, cada uno de nosotros pasa a ser un templo para la presencia divina. Porque vino el Mesías. Habiendo venido el Mesías, la gloria del segundo templo es mayor que la gloria del primer templo. ¿Por qué? Porque lo ha visitado el mensajero celestial. Y de ahora en más, somos nosotros portadores de esa presencia divina. Ese es el efecto del Mesías en este mundo. Obviamente fue rechazado por las autoridades. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como Mesías. Pero ellos sabían muy bien de qué les estaba hablando. Es decir, Yeshua les estaba diciendo directamente, al nivel que ellos entendían, que él era el Mesías. Eso es lo que está pasando en este diálogo. Hace falta en el pueblo judío que la persona venga y diga, yo soy el Mesías. Con decir el efecto del Mesías, está diciendo lo central. Obviamente, no solamente fue rechazado, sino que fue, entre comillas, asesinado por esa gente. Se le buscaron los testigos falsos, el juicio falso, bla, bla. ¿Por qué? Porque estaba tocando el centro neurálgico del poder que llevaba a Israel a cometer errores continuos. Porque en Israel el poder no lo tiene el que tiene plata o el político, sino el que interpreta la Torá. Y el Sanedrín era el intérprete de la Torá. Entonces, él estaba socavando la autoridad de esa generación. Eso es algo que el hombre no lo soporta. Como el hombre no lo soporta, ¿qué hace? Elimina a su rival.
Y ahí más, Isaías 53 nos explica todo esto. Y Yeshua cita: el celo de tu casa me consume. Esto nos recuerda a lo que vamos a estudiar ahora de Pinhas, pero también nos recuerda al Salmo 69. En el Salmo 69, un largo salmo, aparece el texto: el celo de tu casa me consume. Versículo 9. Versículo 30 nos va a decir que exaltaré a Dios, alabaré el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿Y qué está diciendo Yeshua? Que la teilá, la alabanza, la tefilá, la oración, pasan a tener el valor del sacrificio de un animal. A nosotros nos parece una cosa muy... Sí, claro, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Ahora, pero en ese momento estaba el templo. Y él está declarando en el mismo templo, con las mismas autoridades, que el sistema de sacrificios había llegado a su fin porque el Mesías había venido. ¿Y saben qué? La literatura rabínica dice que cuando venga el Mesías, está escrito en Talmud, cuando venga el Mesías, los sacrificios desaparecen, porque ya vino el Mesías. O sea que no está diciendo nada más que lo que ellos enseñaban. Y al tiempito fue así. El segundo templo fue destruido y nunca más se ha levantado un tercer templo. El tercer templo tiene que ver con la restauración de la creación, no con la creación física de un templo. Por eso el templo de Ezequiel, que es el tercer templo, difiere del primer y del segundo templo en aspectos físicos, dimensiones, revestimentas y algún otro detalle más. Es lo que capta Ezequiel del templo que está en el mundo superior, etcétera, etcétera, etcétera. El celo de tu casa me consume. Y eso nos trae a Pinhas, la parashá de hoy. Israel estaba cometiendo pecado de idolatría. Simri, un príncipe, un importante de la tribu de Shimón, y Cosbi, una princesa madianita, hija del rey, tenían un encuentro sexual de carácter cultual, de fertilidad, frente o en el tabernáculo. Entonces Pinhas sintió el celo de Dios, agarró una lanza y los clavó a los dos, ¿sí? De un saque. Como vimos ayer en la cena de Shabbat, eso puede ser visto como un asesinato o puede ser visto como Leshen Shamayim, algo hecho en particular y por una sola vez por amor al cielo. ¿Por qué? Porque ¿qué se dijo Pinhas a sí mismo? No puedo permitir que el nombre de Dios sea manchado de esa manera. Y entonces fue y mató. Lo cual fue aceptado por Dios porque inmediatamente cuando murieron los dos, la mortandad en la tribu de Shimón, que fue la que había pecado, cesó y murieron 24.000 personas. 2 por 12 por 1000. 2 es importante. 12 son las tribus, 1000 es la perfección. O sea, el celo de Pinhas fue perfecto. ¿Pero cómo? ¡Mató gente! Es el atributo divino de la justicia. ¿Cómo distinguimos entonces el asesino del que comete un asesinato, pero en el nombre divino? Qué problema que tenemos, ¿no? Porque de esa manera entonces puedo justificar cualquier cosa. No me gustás, hacer un revólver y te mato. Sentí el celo divino. ¿Y quién lo puede discutir eso? Y es más, Dios le da Brit Shalom, el pacto de paz. Y como bien vimos, Shalom, la letra Vav, está cortada. ¿Por qué?
Porque si hay integridad, la letra se une y entonces Dios te da paz. Pero si no hay integridad en el corazón, la letra se separa y el pacto se rompe. ¿Cómo se puede tener paz actuando con violencia? Porque el hombre se vuelve conductor de la voluntad divina. Si no, es imposible, porque la violencia implica ira. Ahora, en ese sentido, un extremista religioso de cualquier religión, la que fuere, también va a decir que él actúa por amor a Dios y que él tiene paz mientras mata gente. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Pinhas? La verdad, solamente Pinhas lo sabe en su conciencia. No hay otra diferencia más que la conciencia. Porque la persona actúa más allá de sí misma. Estamos en un límite muy finito entre la psicopatía, el que mata porque quiere y se justifica, y la voluntad divina. Es un límite ultra finito. Por eso nuestros sabios dicen que la acción de Pinhas no hay que copiarla. Que se acepta porque Dios la aceptó y le dio el tratado de paz. Pero no es una acción para copiar. Menos mal, porque si no salimos con una bomba y le metemos una bomba a cualquiera que no nos gusta. Entiéndase lo que digo. Tal es así que Eliao, el profeta Eliao, hace lo mismo. Recuerden la historia. Jezabel hace que Ahab, el rey Ahab, cometa idolatría con los profetas de Baal. Israel había dejado prácticamente de seguir la Torá como Dios la pedía. Y había mezclado la cultura fenicia con la Torá. Y a Eliao, que denunciaba eso, lo perseguían para matarlo. Y Eliao, ¿qué mandó? ¿Qué le pidió a Dios? Que no llueva. Entonces había sequía. Si hay sequía, no hay producción agrícola. Pobreza absoluta. Y entonces Eliao después hace la contraposición. Bueno, ¿cómo saben ustedes? Levantemos altares en el Monte Carmel. Y el sacrificio de Eliao es aceptado por Dios porque baja el fuego divino, y el sacrificio de los profetas de Baal no es aceptado por Dios, evidentemente. Entonces, ¿qué hace Eliao? Que sintió el celo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Les corta la cabeza a 400 profetas. Se ve la misma acción que la de Pinhas. Pero después, lo interesante de esta historia, cuando se repite, es que cuando se entera de saber lo que Elías había hecho, lo quería literalmente matar. Y Elías le dice a Dios que quiere morir. Basta ya para mí, hemos leído hoy. No soy mejor que nuestros padres. Soy tan asesino como nuestros padres. Es decir, Elías actuó y después se arrepintió. Fíjese la diferencia con Pinhas. El Zohar dice que Pinhas es Eliao. ¿Qué es esto? En el Zohar, en el misticismo hebraico, se cree en la reencarnación. Un espíritu, un alma, vuelve a encarnar. Ese es mi auto. No es mi auto. A ver si me lo chocan de nuevo. Un espíritu vuelve a encarnar hasta 4 veces, según algunas teorías. Teorías dije, porque eso es incomprobable. Y otros dicen que 2 veces. ¿Para qué? Para cumplir más mitzvot. En este caso, ¿cómo hacemos la unión Pinhas y Eliao? Por el celo divino.
Y si fuera así, lo que viene a purgar Eliao es lo que hizo Pinhas, la acción de matar sin consultar. Porque la segunda vez se arrepiente. Al fin y al cabo no soy mejor que estos que cometen daño. Maté. Medida por medida, hasta aprender. Y así todo, Elías, después de haber degollado a 400 personas, es llevado con vida al cielo. Así que aprendió la lección y Dios aceptó su teshuvá. Cuando se produce la circuncisión en el pueblo judío, hay una silla que queda libre y es para Eliao. En la ceremonia que se hace, el bebé es tenido en la mano por el zadken, y viene el moel, que corta el prepucio, y hay una silla libre para que se siente ahí Eliao. ¿Por qué? Porque es el protector del pacto. ¿Qué pacto? El pacto eterno de la circuncisión. El pacto eterno es lo que Dios le dijo a Pinhas, Brit Shalom, Olam, un pacto eterno. Pinhas, Eliao, circuncisión, ese es el pacto eterno. Por eso Pinhas es Eliao. Bien. Los madianitas, después de semejante cosa, se volvieron los enemigos a destruir por Israel. Otra cosa muy interesante de esta historia es que Yitro, el suegro de Moshe, era Cohen, era sacerdote de los madianitas. Somos todos amigos ahí, todos nos conocemos. Ese mismo pueblo tenía que ser destruido por el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Yitro? Siguió con Israel. Ahí es donde se ve que él se volvió un prosélito y después parte de Israel. Acontecido esto, el texto nos va a contar dos cosas que son las últimas y después vamos a la aplicación de todo esto. Y es la división de la tierra. ¿Cómo se hizo la división de la tierra? Mediante Goral. Goral se traduce como suerte, pero no es suerte, sino destino en hebreo. Primero se distribuyeron las porciones generales, donde ve cada tribu. Y después esas porciones generales en parcelas. Y las parcelas eran más grandes o más chicas de acuerdo a la familia que le correspondía, de acuerdo al numeroso que era la familia. Todo por Goral. Es decir, todo está destinado antes de que suceda. Ups. Si no, aparecería otra palabra ahí. Mazal. Y es Goral. Suerte. Suerte que es destino. Se tiró el Goral. El destino. De esto va a surgir después los dados, qué sé yo, los palitos que van de alguien y dice, a ver las cartas, lo que te sale te va a pasar. Este es el concepto. ¿Por qué? Porque es la mano de Hashem la que hace que salga lo que tiene que salir para que se produzca lo que tiene que producir. Por lo tanto, todo está en manos divinas. Muy sencillo. Si yo tiro dos dados, sale un número. Si vuelvo a tirar los dos dados, sale otro número. ¿Por qué? Va a depender de la distancia, de la fuerza, del tiempo, del roce. ¿Y quién dispone todo eso? Una fuerza superior y única, la fuerza divina. Por lo tanto, la fuerza divina ya había establecido de antemano dónde debe ir cada uno, cada lugar.
Quiere decir que nuestra vida está anticipada antes de que vengamos a este mundo y nosotros venimos a este mundo a vivir para aprender. ¿Qué me queda del libre albedrío? La intención. La intención es lo que me queda del libre albedrío. Y por último, antes de ir a la practicidad de todo esto, es el derecho de las mujeres. 5 mujeres no tenían hermanos y iban a perder la tierra, Zelofhad. Entonces van y le dicen a Moshe, ¿cómo puede ser que vamos a perder la tierra? Nuestro padre murió y no tenemos hermanos que hereden, no queremos perder la tierra. Moshe le pregunta a Dios contesta, tienen razón las mujeres, tienen que tener tierra por heredad. Y la pregunta que hago acá es la siguiente, en la antigüedad las mujeres no tenían derechos. No tenían derechos. Sin embargo, en la Torá no solamente aparecen, sino que la Torá dice, ellas tienen razón, y ellas tienen que tener la tierra por heredad si no tienen hermanos. Eso muestra que no es verdad que la mujer estaba subyugada al varón en el pueblo judío. Esto es una mentira muy grande. Si no, no aparecería el derecho de las mujeres. Esto está escrito para que las mujeres tengan derecho. ¿Y por qué es necesario que esté escrito? Porque el varón trata de apoyarse siempre en su masculinidad, en su fuerza, para cooptar el derecho de la mujer. Entonces se pone por escrito. La mujer tiene su derecho. Y tenía tierra, tenía posesión de tierra. Y por último, Dios le dice a Moshe, bueno, subí, mirá la tierra, porque vos no vas a entrar. ¿Qué hace Moshe? No le pide a Dios, perdoname, ¿viste? Perdonaste tantas veces a Israel, no me vas a perdonar a mí que me equivoqué cuando golpeé. Bueno, te pido que nombres a quién va a ser mi sucesor. Como todos ustedes bien saben, Yoshua Binum, Josué, como se lo traduce, es el sucesor de Moshe. Binum es el hijo del pez. ¿Por qué? Porque Yoshua siempre estaba estudiando Torah, porque el pez siempre está en el agua, si sale el agua muere, que representa al alumno que debe estudiar siempre Torah, y cuando deja de estudiar Torah, muere. De ahí es que, muy mal enseñado, los primeros cristianos hacían el símbolo del pez, que es un símbolo del cristianismo. Eso es una barrabasada más grande imposible, porque el símbolo del pez, la idea, viene de acá, de Yoshua Binum. ¿Qué significa? Que se juntaban a estudiar Torah enseñada por Yeshua. Y en vez de hacer el símbolo del Maguen David o de la menorá, que los romanos lo conocían y que perseguían a los judíos, porque los judíos ya se habían sublevado en Judea, no religión. La provincia de Judea se había sublevado y los romanos tuvieron que destruir el templo y después destruyeron Jerusalén. Si hacían ese simbolito, los perseguían por judíos. O sea, no podían hacer esos símbolos. Entonces tuvieron que poner otro símbolo en común. El que estudiaba la Torah, símbolo del pez. Se sacó todo de cultura y se enseña que el símbolo del pez es un símbolo cristiano. Porque Pedro, los pescadores, y le empezamos a dar todas las vueltas. Bueno, queridos cristianos, lean un poco de judaísmo y van a entender la Torah. Y van a entender la Yeshua. ¿Y qué hizo Moshe? Le puso las manos encima, le dio parte de su espíritu. Y nos enseña la tradición que Moshe era el sol, pero que Yoshua era la luna. El maestro puede compartir su espíritu, pero el discípulo nunca alcanza el nivel del maestro hasta que no se desarrolle por sí mismo. Por eso Moshe era el sol y Yoshua, Josué, era la luna. Bien, hecho todo esto, vamos a lo puntual.
celaste el celo mío, dice Dios parafraseando. El amor divino es como el celo. ¿Qué es el celo? El celo puede ser enfermizo o puede ser correctivo. Es enfermizo cuando genera dudas, cuando nos lleva a apropiarnos del ser amado, al punto tal de querer controlarlo, sujetarlo y amordazarlo. ¿Pero por qué es todo eso? Porque estoy inseguro de ese vínculo que tengo. Entonces lo celo. Supuestamente lo cuido, en realidad no lo cuido. Con esos celos lo destruyo. ¿Cuánto es correctivo en la vida? Cuando el celo implica lealtad, fidelidad y libertad. ¿Cómo puede ser todo eso al mismo tiempo? No hay mayor amor que el amor de la libertad. Te amo y te dejo libre. ¿Por qué? Porque estoy seguro de mis propios valores. Dios está seguro de que tiene todo para el hombre. Nosotros no estamos seguros de eso. Como no estamos seguros de eso, vamos y venimos. En el momento que estamos seguros que la fuente divina lo es todo, volamos y volvemos. Siempre volvemos. El celo se transforma en correctivo cuando implica fuego interno. Es un amor muy fuerte que tiene que volverse en un amor de cuidado, no de control. Y esa es la diferencia. Te cuido, Dios nos cuida para que vivamos la Torá, porque es el camino correcto para llegar a Él. Si nos controlara, seríamos máquinas. Y Dios nos ha dado otra capacidad que las máquinas no tienen, que son las emociones, que es el amor. Una máquina te puede responder cualquier pregunta, pero no te puede dar amor. Y lo que nos da vida es el amor. La acción de Pinhás está basada en el amor. La acción de Elías está basada en el amor. La acción de Yeshua está basada en el amor. Nuestra acción tiene que estar basada en el amor, no en el control. Porque el control lo que muestra es mi debilidad. No es verdad que la debilidad está basada en la no confianza. No confío en lo que el otro va a hacer. Que el otro haga lo que tiene que hacer. Y ahí me voy a dar cuenta si el otro está en el camino correcto o no. Dios nos da como libertad nuestra intención. Entonces nos deja libres. Bueno, mostrame tu intención. El celo divino proviene del atributo de justicia, por eso es un fuego consumidor, que se equilibra con el atributo de misericordia. Es un fuego consumidor que implica amor y cuidado. El celo enfermizo no implica amor y cuidado, implica control e ira. Porque cuando no te puedo controlar, inmediatamente me surge la ira.
Así que es muy bueno amar a Dios como Él nos ama. Una relación íntima, vincular como entre el hombre y la mujer, es la relación de unión entre el alma del hombre y el alma de Dios. Ahora voy más lejos. Porque Adán Rishon, el primer hombre, no era macho. Era macho y hembra. Era hombre y mujer. Unido lo masculino y lo femenino, el alma está restaurada. Restaurada el alma, se puede unir con la divinidad. La chispa divina que se partió en dos en el jardín del Edén, se vuelve a unir. Y al estar unida, está restaurada para unirse con la divinidad. En el amor de este mundo, hombre-mujer, cuerpo-hombre, cuerpo-mujer, alma-hombre, alma-mujer, por así decirlo, para hacerlo fácil, existe un vínculo que implica un cuidado. Eso implica un cierto grado de celo. ¿Por qué? Porque es necesario tener en cuenta y ver qué es lo que el otro hace. A ver, en una pareja, si él está todo el día hablando con otra mujer, ¿ella qué va a pensar? ¿Le gusta o tiene algo? ¿Ya no me quiere como antes? ¿Qué es eso? Eso es el celo. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto. Hasta un punto. ¿Por qué hasta un punto? ¿Cuál es el lado enfermizo? Cuando, ante cualquier diálogo de ese hombre con otra mujer, surge el control. O viceversa. Hablo hombre-mujer como ser mujer-hombre. El hombre generalmente, cuando es así, es golpeador. ¿Qué hace el hombre cuando es extremadamente celoso? La golpea, le saca la plata a la mujer, la deja sin plata y le saca los vínculos, la aísla. Entonces la controla. La controla, la enferma, la psicopatea. Eso es celo. ¿De dónde surge eso? De la inseguridad del hombre de tener la mujer que tiene. Se siente tan inferior de la mujer que tiene que actúa mediante celos. Eso es el celo enfermizo. ¿Cuál es el celo correcto? Mira, veo que estás hablando todo el día con tal hombre. ¿Por qué? Esto está bien, esto está mal, esto puedes hacerlo, esto no. Porque tú estás cruzando un límite de nuestra relación. Entonces hay un celo enfermizo y hay un celo positivo. Porque ¿saben qué? Si pasa algo así, y por ejemplo, ahora para cambiar, porque yo no siempre soy una mujer, si pasa algo así y el hombre no le dice algo a la mujer ¿qué siente? No me quiere, no me cuida. Me voy con otro y no me pregunta nada, entonces usted no me quiere. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿por qué voy a este ejemplo? Porque unido después la pareja, hombre-mujer, es la misma relación que tenemos con Dios. Si Dios no me corrige y no me enseña, se olvidó de mí, no me quiere. Somos así. Y si Dios me quiere demasiado, ya me castiga. También somos así.
Entonces el mismo vínculo de celosía de la relación hombre-mujer es el vínculo que tiene Dios con nosotros, con su amor. Es decir, nos quiere unidos a Él, pero que no andemos por ahí. Y si andamos por ahí, nos pone los puntos. Dios ama a Israel, Israel anduvo por ahí y lo mandó a Pinhas, le puso los puntos. Claro, Dios actúa con seguridad, porque es Dios. Sí, siempre lo mismo. Pero Dios nos pide que seamos como Él. El hombre, Adán, el primero, hombre y mujer unidos, son hechos a imagen y semejanza de Él. Es decir, ¿cómo es Dios? No igual a Dios, pero ¿cómo es Dios? De la misma manera que nos comportamos en la relación de vínculo hombre-mujer, es como nos comportamos en la relación con la divinidad. Es mentira que con Dios soy de una manera y que con mi esposa, pareja, mujer o amiga, quien fuere, soy de otra manera. Eso no es así. Somos lo mismo en todos los ambientes, en todos lados. Y si tenemos que corregir en un lugar, vamos a corregir para todas nuestras relaciones. Así que, el celo puede ser o correctivo o enfermizo. Correctivo es para mejorar la relación. Se aclara cuando se desvía la relación. Tiene que haber un diálogo, un punto, una referencia. Enfermizo cuando implica el control sobre el otro, porque eso es totalmente destructivo. Como en todas las cosas, ni un extremo ni el otro extremo. Y es interesante que cuando vemos que el otro se pone celoso, nos sentimos valorados, nos quiere. Y si cruza el límite, nos sentimos asfixiados, me ahoga. Bueno, lo mismo es en nuestra relación con la divinidad. Creo que ninguno de los que está acá presente piensa que Dios no lo quiere, o que Dios duda, o que Dios desconfía. Eso lo hacemos nosotros, no lo hace Él. Así tenemos que ser nosotros en nuestras relaciones. Seguros, estables, ¿no? Y cuidadosos del otro. Y eso va a hacer que nuestros vínculos sean sanos. Y si nuestros vínculos son sanos, nuestra relación con Dios es sana. Porque estamos en este mundo para aprender a estar con Dios. Shabbat shalom. Shabbat shalom.